Voy a comenzar contando un poco la motivación lejana ya que me llevó a interesarme por el mundo de los exvotos. Era yo estudiante todavía, estaba acabando en Madrid filología, entonces cuando se estudiaban 5 años, y apareció en este número de la revista Bellas Artes, del año 76, que editaba entonces el Ministerio de Educación y Ciencia, con una temática muy variada, referente todo ello al mundo de las bellas artes. Bueno, pues aquí apareció un artículo bastante breve, más que un artículo de investigación, era una especie de noticia, del famoso psiquiatra y coleccionista Juan Antonio Vallejo Nájera. Los exvotos de Barbatona. Barbatona es un santuario muy famoso en tierras de Guadalajara, cerca de Sigüenza. Está dedicado a la Virgen de la Salud y tiene una romería anual que siguen acudiendo, creo, miles de personas. Ahora hay un libro muy bonito de Eulalia Castellote sobre estos exvotos. Bueno, pero a mí lo que me llamó la atención es que Juan Antonio Vallejo Nájera, además de hablar de los exvotos de este santuario, sobre todo los exvotos pintados, alguno del cual se ve ahí en la primera página, hablaba también de la situación en las ermitas, santuarios, por aquellos años. A partir del Vaticano II se dio una especie de revolución de limpieza y, bueno, él ponía algunos ejemplos desgraciados de destrucción de todo este patrimonio. Así que a mí se me quedó grabada la idea de que era algo interesante, ya que, por otro lado, el mundo de la etnografía yo lo relacioné siempre con la filología, ya que en Madrid asistía a veces a conferencias de Julio Caro Baroja en la calle Duque de Medinaceli y demás, y por tanto también las encuestas dialectales y demás está muy relacionado. Bueno, así que me lo propuse, pero claro, luego el trabajo vi que era muy difícil de compartir con recorrerse cientos de ermitas, santuarios, a los que es generalmente muy difícil acceder, ¿no? Salvo el día de la fiesta, el día de tal, o quedar con una persona que te abra la puerta. Y bueno, fui reuniendo algunos datos, pero cuando me jubilé ya decidí que tenía que hacerlo. Y con la ayuda inestimable de Raquel, que me animó mucho y me acompañó, porque a veces yo hubiera tirado la toalla después de ir 3 veces al mismo pueblo, al mismo santuario y no conseguir acceder al camarín, etc., pues a veces se daban a uno ganas de tirarlo. Bueno, afortunadamente lo acabamos y el trabajo final, aparte de algún artículo suelto en la revista de folclore dedicado a algún santuario en concreto, pues luego fue este libro recogido o publicado en la página web de la Fundación Joaquín Díaz. La región votiva, milagros y exvotos en Castilla y León. Esa es la dirección y se puede descargar, está en PDF, se puede ver o descargar gratuitamente para todo el que quiera. Como digo, en Castilla y León, bueno, hay cientos de miles, seguramente, de lugares, desde pequeñas ermitas, santuarios famosos. También hay exvotos en iglesias, aquí en Valladolid, en las Angustias, sin ir más lejos. Veremos luego uno. Y lo que pretendí fue hacer una especie de sistematización general, porque, claro, un trabajo ya más profundo de catalogación era imposible. Por otro lado, se habían hecho catalogaciones de patrimonio artístico, por ejemplo, en la provincia de Valladolid, pero generalmente los exvotos, en algunos casos sí que están recogidos de una manera más superficial o menos. En otras provincias, pues prácticamente muchas de estas cosas sean desconocidas. Pero bueno, yo dentro de lo que era posible pretendí hacer una sistematización de este mundo que empezaba a ser desconocido para mucha gente, incluso de mi generación, de los que nacimos a mediados del siglo XX. Comenzaré un poco comentando sobre las palabras. Voto, la palabra voto, milagro y promesa se siguen usando mucho en los pueblos, en el medio rural. La palabra más tradicional en castellano siempre ha sido voto. Voto es una palabra que viene de latín, participio votum, y es importante porque en latín el verbo movere del que viene no solo significa prometer, sino también ofrecer. Es decir, esto es importante, hablaremos a lo largo, esto luego al final, porque no vale con prometer,
Ofrecer es dar, y lo que se promete se da. Como dicen los niños, me lo prometiste, hay que cumplirlo, ¿no? Esto es importante. Bueno, esta palabra la tenemos documentada desde el castellano antiguo. Pongo aquí una frase de las partidas de Alfonso X Sabio, donde dice: voto tanto quiere decir como promesa que hombre fase a Dios. Es decir, que efectivamente se usó, seguramente más que promesa, ya digo, voto. Y incluso, para no alargar la cosa filológica demasiado, como en el siglo XVIII todavía el diccionario de autoridades recoge este mismo significado de la palabra voto, y efectivamente destaca que el voto no solo es la promesa, sino es también, dice, la alhaja o insignia ofrecida a Dios o a algún santo en nuestro agradecimiento. Esto es fundamental, claro. Es decir, porque el voto, la religión votiva, como decía Joaquín en la introducción, es una especie de toma y daca basado en la reciprocidad, que es uno de los principios de la sociedad humana. En todas las sociedades humanas es un principio, parece ser que universal. La divinidad se concibe en términos, en ese sentido, bastante humanos. Es decir, yo te doy para que me des, como decían los romanos, do ut des, ¿no? Bueno, incluso cita aquí las tablas o pinturas en que se expresa este beneficio. Y fijaos que al final he subrayado que, como es costumbre en el diccionario de autoridades, ponen la expresión latina correspondiente, es voto, todavía separado, con la preposición separada. Es decir, que en el siglo XVIII en España todavía no era de uso frecuente la palabra es voto. Aunque sí que es cierto que en el siglo XVII ya la usan algunos, generalmente humanistas, que conocían y que lo comparan con lo que hacían los romanos y demás. Es decir, que es un cultismo que luego se va imponiendo poco a poco y que hoy día es la palabra quizá más usada, aunque ya digo que en muchos medios rurales, sobre todo, a veces no la usan demasiado, prefieren voto, milagro, promesa, etc., ¿no? Me propuse entonces hacer una especie de sistematización de todo lo que existía en este mundo, y la primera conclusión es que el esvoto tiene una realidad física, es algo perceptible para los demás, porque en la religión existen a veces, y quizá en la religión moderna a partir del protestantismo se destacó mucho la religión interna, ¿no? Pero el esvoto, aunque es cosa de una religión siempre muy particular, por lo que el clero a veces se mostró reacio, pero es al mismo tiempo una religión externa. El esvoto tiene que manifestarse a los demás. No basta con hacer una promesa interna, interior, entre el oferente y Dios, sino que también es algo propio de la sociedad, tiene que quedar ahí. Por tanto, tiene que ser algo que se vea, que se perciba. Y la función principal del esvoto es estar allí presente ante la divinidad. Esto ya aparece en las religiones antiguas, incluso en la Biblia, y Jesucristo habla de ello precisamente, de esa presencia en el templo, para que la divinidad se acuerde, podríamos decir, entre comillas, de la persona que lo ofrece. Por tanto, el origen del esvoto está en un ofrecimiento, efectivamente. Y aquí en España, en Castilla, existe esa expresión de los ofrecidos, existía antes, la persona ofrecida. A los niños se les ofrecía a la imagen, a la patrona del pueblo, al patrón del pueblo, y se consideraba que esa devoción especial que ellos iban a tener toda su vida les iba a servir de protección, iba a ser su abogado. Esto se usa mucho desde la Edad Media, el abogado espiritual, ¿no?, que les va a defender de plagas, de desastres, de ataques, etc. Y si no, el ofrecimiento se hacía en el momento, claro, en el momento en que uno estaba pasando por un mal trago, una enfermedad, un peligro, podía ofrecerse en ese momento, o bien lo podía hacer un familiar, un enfermo que estaba inconsciente y demás, pues lo podía hacer la mujer por el marido por la mujer, los padres por los hijos, etc. Este es el origen, por tanto, ese ofrecimiento que se convierte en una promesa que hay que cumplir. Bueno, recogiendo materiales en todos los santuarios que pude, un poco intentando recorrer todas las provincias de Castilla y León, en unas era más fácil que en otras, en fin, dentro de lo más accesible,
Al final establecí una clasificación basándome en unos principios de analogía, que son la metonimia y la metáfora, es decir, el principio que, por otro lado, es cómo se organiza el pensamiento humano, fundamentalmente, por medio de la analogía. El principio de metonimia, que se basa en la contigüidad, y según ese principio tenemos dos tipos de esbotos, los que llamé personales, que son los objetos propios de la persona que hace el ofrecimiento, y que están de alguna manera relacionados con su enfermedad, con su accidente, etc. Puede ser una ropa, por ejemplo, mortajas, por ejemplo, personas que se habían amortajado ya. Claro, hay que tener en cuenta que en el siglo XV o XVI a veces era mucho más difícil, ahora todavía lo es, según los médicos, saber cuándo una persona está de verdad muerta o no. En aquella época muchas veces amortajaban a personas que no habían realmente muerto, sino que tenían un síncope, tenían eso. Bueno, se ofrecían mortajas, se ofrecían muletas, ahora veremos. Un segundo tipo, también basado en la contigüidad, en la cercanía, es los esbotos cultuales, del culto. Es decir, todo aquello que la persona agradecida ofrecía a la imagen para resaltar el culto de la imagen. Podía ser un vestido, una corona, un templo. A veces algunos reyes ofrecieron templos que se llaman templos votivos. San Juan de los Reyes de Toledo lo levantaron los reyes católicos en agradecimiento a una victoria militar, ¿no? Y bueno, otros muchos, en parte del Escorial también. O podía ser lo más humilde. En algunos que vemos son unas ropas viejas, por ejemplo, de un molinero que fue arrollado por las piedras del molino, y claro, las ropas que llevaba están hechas trapos, pero allí están en una urna de la Virgen de Sonsoles de Ávila, conservadas del siglo XIX, y cuenta su milagro, cómo salió ileso de aquel terrible accidente. El segundo grupo se basa en la metáfora, es decir, la semejanza, y aquí están quizá los más conocidos, porque son los esbotos de tipo iconográfico, es decir, aquellos que tratan de reproducir a la persona o incluso la escena del enfermo en la cama, el accidente que ha ocurrido porque ha sido atropellado por un carro o un coche, la caída de un andamio, etc. Fundamentalmente los esbotos iconográficos hasta el siglo XIX son todos ellos pintados, son cuadros o tablas, y luego desde finales del siglo XIX pues abundan mucho los fotográficos, cuando la fotografía se populariza y ahí llega a todos los medios. Y finalmente tenemos otro tipo que son los esbotos verbales. El esboto verbal, que también funciona por el mismo principio, porque lo que pretende es hacer una narración de lo sucedido. Entonces es una ficción, si se quiere, una recreación que puede tener, bueno, ficción hasta cierto punto o más histórica que ficticia en ese sentido, ¿no? A saber, porque las narraciones incluso muchas veces son de personas analfabetas que se las encargan a un amanuense, una de ellas que veremos ahí, que se lo va dictando, se ve y tal. Bueno. En estos cuatro grupos los voy a repasar un poco por medio de las imágenes, ¿no? Como decía, los esbotos personales son esbotos tomados de la vida del devoto. Y que, claro, estos tienen una gran carga sentimental para esa persona y a veces para entenderlos bien haría falta conocer la narración. Muchas veces no se conserva ningún texto en este tipo de esbotos porque a veces era un trapo o un papel que se ataba allí y es donde más se han perdido, desgraciadamente, porque en los esbotos es muy importante la narración verbal, la historieta que cuenta. Estos que se ven ahí de Santa María de Nieva pues son restos de una serpiente y de un pez espada. Hay muchos de estos de gente sobre todo que venía de América y había pasado por grandes peligros y dedicaba a la Virgen de su pueblo pues un esboto de este tipo. Más frecuentes son lo que diríamos prótesis y demás, por ejemplo las muletas, como en la ermita de San Juan de Juarrillos, cerca de Segovia, que se conservan todavía bastantes muletas allí, depositadas a la puerta de la capilla de San Antonio. Y un tipo de esbotos personales muy antiguo son las de los cabellos, la del pelo, que especialmente las mujeres dedicaban, sobre todo coincidiendo con ciertos ritos de paso. Sabemos que entre los griegos era una de las ofrendas más frecuentes, incluso Aquiles, allí llorando ante la tumba de su amigo Patroclo, se corta el cabello para que los dioses les sean propicios en ese viaje.
en una de las fotos vemos como en algunos santuarios todavía de Castilla y León, sobre todo en la provincia de Ávila, que quizá en ese sentido es la más conservadora, hay una gran cantidad de esvotos personales. Ahí se ven, por ejemplo, ropas también. La ropa, como decía antes, es uno de los esvotos personales más cedidos. Y todo tipo de objetos que a veces acaban quemándose porque eran tantos o enterrándose como ya hacían los romanos, ¿no? En aquellos pozos donde... los esvotos cultuales, lógicamente, se rigen por otro principio. Lo que se pretende es hacer una ofrenda a la imagen, y ahí pues destacan sobre todo las coronas y vestimentas de ciertas vírgenes. Hoy día está muy de moda poner a las vírgenes a la vista, diríamos, con su imagen antigua. Y bueno, tiene su sentido, porque desde el punto de vista de la historia del arte, efectivamente a veces se hacían algunas barbaridades para vestirlas, ¿no? Pero desde el punto de vista religioso, en esta imagen, por ejemplo, vemos, no tengo aquí la de la Virgen del Henar, pero quizá muchos la hayáis visto, como actualmente la Virgen del Henar, que es una talla más o menos románica y demás, simplemente tiene un manto alrededor y no está vestida para poder ver la escultura antigua, ¿no? Pero en muchos lugares todavía se sigue vistiendo a la Virgen por medio de unos ritos muy complejos que hacen las mayordomas ahí, y demás, y les ponen sus coronas. Junto a las vestiduras de la Virgen o del santo que sea, pues la gente, los devotos ofrecían cualquier otro tipo de imagen religiosa, por ejemplo un niño Jesús, como vemos en esta otra, o bien simplemente velas para iluminar las imágenes, ¿no? Era una de las ofrendas también más económicas, ¿no? Para la gente que no podía permitirse otro tipo de ofrendas más caras.